¿Cuándo surgieron las primeras diferencias de opinión en el Islam? Esas mismas que desembocaron en diferentes conflictos y que originaron la división en grupos muy diferentes que a día de hoy siguen alrededor del mundo. Estoy hablando de los sunís, de los chiitas, de los hawarish. En este vídeo vamos a hablar más en detalle acerca de la primera fitna, esa gran división que ocurrió en el Islam, cuáles fueron las razones y a partir de ahí, pues, cuáles han sido las consecuencias. Si te interesa aprender sobre el Islam, su praxis, su historia y su patrimonio, sígueme. Mi nombre es Aisha Fernández y soy arqueóloga, antropóloga y musulmana conversa. Y a través de este canal y mi perfil de Instagram trato de divulgar el mensaje del Islam de una forma clara, rigurosa y abierta para que todo el mundo pueda entender de una mejor forma el mensaje, al mismo tiempo pues evitar esos prejuicios y esa ignorancia que tanto abunda en nuestra sociedad. Antes de entrar en materia con este tema, que aviso es un tema complejo que requiere atención porque se van a mencionar muchos nombres y fechas y es importante saber en todo momento a qué estamos haciendo referencia, me gustaría poder hablaros de un evento exclusivo que voy a realizar durante este mes de septiembre, 3 días en directo conmigo, que se llama Efecto Espejismo. Es un encuentro, como digo, privado que es gratuito, pero requiere registro previo con el email, donde vamos a hablar de la fiabilidad de las fuentes islámicas. Considero que es fundamental poder dar algo de claridad y de luz a este tema, teniendo en cuenta la cantidad de preguntas que recibo a diario sobre cómo distingo la cultura de la religión, cuáles son las fuentes fiables, no entiendo la divergencia que hay de opiniones, a veces me resultan mensajes muy contradictorios, ¿no? Por tanto, para tratar de dar no solo visibilidad y respuesta a todas estas preguntas, sino también a poderos allanar ese camino y ese proceso de aprendizaje en el Islam, he creado, como digo, este evento exclusivo llamado Efecto Espejismo. Simplemente necesito que os registréis a través del email, ya que por ahí se enviará el enlace para poder acceder a estas reuniones y por mi parte nada más, será el día 18, 19 y 20 de septiembre a las 7 de la tarde, hora española. Habrá grabación por si no podéis asistir, así que si de verdad queréis aprender sobre el Islam de una forma mucho más clara, seáis o no musulmanes, aunque sea simplemente pues, por cuestiones de interés o de inquietud intelectual, podéis registraros en este evento, Efecto Espejismo, en el enlace que os dejo en la cajita de información. Mirad, a lo largo de estos 6 años como musulmana conversa, me han hecho esta pregunta varias veces y esto de alguna manera también me ha motivado a la hora de hacer este vídeo, y es si soy suní o soy chiita. Bueno, también a veces me han preguntado si soy sufí, ¿no? Obviamente a mí, y es algo que he compartido varias veces, no me gusta etiquetar a las personas y meterlo todo dentro de ciertas categorías porque siento que eso limita en lugar de favorecer o de aclarar conceptos, ¿no? Pero entiendo muchas veces de dónde parte este cuestionamiento y estas preguntas, estas dudas, estas inquietudes, ¿no? Y es que a día de hoy, aunque el Islam pues parezca que está conformado por una única comunidad unida, lo cierto es que hay una gran división y hay dos principales grupos. Tenemos los sunís, que es verdad que conformarían, pues digamos, el 80% de los musulmanes, 70-80%, y luego están los chiitas. ¿De dónde surge esta división? Pues precisamente de la primera fitna del Islam, que se conoce así con ese nombre en árabe, la fitna, ¿no? La gran división. Y es precisamente lo que quiero explicar en este vídeo. Empiezo hablando de estos conceptos porque quiero que tengáis muy presente esta idea, y es que si a día de hoy nos encontrásemos con los sahaba, ¿no? Con estos compañeros del profeta que vivieron en primera persona la revelación, ¿no? Durante esos primeros años del Islam y luego los años consecutivos, esa primera y segunda generación cuando se expandió el Islam, ¿no? Por todo el mundo, si les preguntamos ¿tú eres suní o eres chiita?, nos mirarían con una cara
muy extraña, ¿no? Sin saber realmente de qué estamos hablando. Viene a ser poco más o menos que hablarles en chino, ¿no? Y esto es porque son conceptos, como digo, son etiquetas, son categorías que hemos creado a posteriori, pues también pues porque como seres humanos tenemos esa tendencia de querer categorizar todo y tenerlo todo controlado, ¿no? De alguna manera estas etiquetas lo que buscan es eso, es ese control, ¿no? El tener presente en todo momento qué es esto y qué es esto, ¿no? Es una tendencia humana que tenemos, que a nivel psicológico es verdad que nos ayuda, pero que también nos puede limitar. Pero, como digo, son constructos antropológicos, sociales, como queráis decirlo, lingüísticos, posteriores, es decir, tenemos que remontarnos un poco en la historia a esos orígenes para poder entender de dónde surge esa división y a día de hoy, pues de qué manera nos afecta, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que tengáis presente a la hora de hablar de esta primera fitna, de esta gran división, es que en un primer momento pues todos ellos eran musulmanes igual, no había diferentes ramas y formas de pensamiento, sino que todos formaban parte de una misma comunidad. Hay muchas personas que creen que esta primera fitna ya ocurre tras la muerte del profeta Mohammed, que la paz esté con él, ¿no? Con esa sucesión de los 4 primeros califas. Pero realmente los conflictos que se han derivado a posteriori a la hora de cuestionar estos primeros años del califato, de nuevo, son argumentos y son constructos posteriores. ¿A qué me refiero? Los chiitas a día de hoy defienden que quien debía haber sido su sucesor directo, el sucesor del profeta, era su primo y yerno Ali, ¿no? El imam Ali, que fue en la historia el 4º califa. Y digamos que exaltan por un lado la figura de Ali y toda la familia del profeta, y por otro lado es como que devalúan pues el papel y el rol que tuvieron pues los otros califas, Abu Bakr, Omar y Uthman, ¿vale? Que fueron también personas muy allegadas al profeta, pero que no tenían ese vínculo sanguíneo con él. Entonces, a raíz de ahí y de esa argumentación que tienen los chiitas, hay muchas personas que creen que ya hubo conflicto en esa sucesión, pero no fue así. Realmente, cuando murió el profeta Muhammad, que la paz esté con él, le sucedió Abu Bakr as-Siddiq, ¿vale? Que era su suegro y que era su mejor amigo íntimo desde la infancia, ¿vale? La persona, vamos, que podríamos decir que fue su mano derecha durante todo, toda su vida y todo el proceso de la revelación, ¿no? Fue testigo de absolutamente todo, participó con él en todo y sin duda pues era una de las personas que mejor conocía no solo las enseñanzas del Islam, sino también al profeta, ¿no? En el caso de Abu Bakr as-Siddiq, este primer califa del Islam, después de la muerte del profeta, su reinado, su califato, digamos, duró solo 2 años, muy poquito tiempo. Y a él le sucedió Omar ibn al-Khattab, también una persona extremadamente cercana al profeta Muhammad, que la paz esté con él, una persona comprometida con el Islam, que curiosamente antes de convertirse había sido uno de los mayores enemigos del Islam. De hecho, había incluso planteado el asesinato del profeta. Pero bueno, esto daría para otra historia, ¿no? Lo que es la biografía en sí de Omar ibn al-Khattab. La cuestión es que durante la época de Omar fue cuando el Islam vivió la mayor época de expansión. Estamos hablando de 10 años en los que el Islam se extiende más allá de la península arábiga, ¿vale? Por distintos territorios. Y tras la muerte de Omar, a quien asesinan, le sucede el tercer califa, que es Uthman. Uthman recibe un imperio, un califato muy grande, ¿vale? Eso implica una gestión más compleja. Y a partir de este reinado de Uthman, ya empezamos a ver cómo hay ciertas turbulencias y desacuerdos, porque al final es algo que también ha ocurrido siempre a lo largo de la historia. Me viene a la cabeza, ¿no? Pues el gran imperio que tenía Alejandro Magno y cómo después tras su muerte se divide, ¿no? Y pues al final todos los conflictos entre un territorio y otro, cuando estamos hablando
de grandes dimensiones geográficas, es que es inevitable. Cuando está bajo tu poder, dominio, control, un territorio muy amplio, con gente muy distinta, con formas de vida muy distintas, unificar todo eso y mantenerlo así es realmente difícil. Entonces, Uthman estuvo durante 12 años al cargo de toda la comunidad islámica y de todo ese territorio conquistado, ¿vale? 12 años. Pero en esos 12 años, aparte de que sí que hubo muchas conquistas, también hubo muchas turbulencias, hubo muchas dificultades en esa gestión, ¿vale?, de todo el territorio. Esto terminó mal, terminó con el asesinato de Uthman, y os lo estoy resumiendo muchísimo porque obviamente todo esto se puede tratar en profundidad pues en una serie de muchos vídeos. Inshallah lo puedo hacer en el futuro, el explicar la biografía de cada uno de los califas para que se entienda muy bien todo este proceso, pero lo que quiero que entendáis es que en todo este tiempo y en esa sucesión de Abu Bakr a Omar y a Uthman, todos siguen bajo el mismo paraguas, todos siguen siendo musulmanes, ni son sunís, ni son chiitas, ni nada de nada, ¿entendéis? Todos son el mismo grupo, para que me entendáis. A Uthman también le asesinan y digamos que Ali, este cuarto califa, hereda un territorio que está muy inestable. Pero no solo eso, sino que además se le exige por parte de la familia y los más allegados a Uthman que se haga justicia por este asesinato, ¿vale? Ali se encuentra en un dilema tremendamente difícil, y es, por un lado, actuar como líder y como califa y priorizar la estabilidad de todo el territorio, ¿vale?, para que la gente no se subleve, o el actuar con estos otros asuntos más internos, ¿no? Como sería pues el hacer justicia por el asesinato de Uthman. Ali en eso toma una decisión como califa, como líder, y es priorizar primero esa estabilidad y ese bienestar de todo el territorio, ¿vale? En ningún momento él niega pues esa intención y ese deseo de enjuiciar a quienes habían asesinado a Uthman. Simplemente por una cuestión de prioridades tenía delante de sí mismo dos situaciones tremendamente difíciles que tenía que gestionar, primero una y después otra. Sin embargo, esta decisión que tomó de priorizar primero esa estabilidad del territorio antes que pues hacer justicia por el asesinato de Uthman, le trajo unas consecuencias, y aquí es cuando empezamos a ver digamos ese preludio de esa gran división que ocurrió en el Islam. Como digo, en este vídeo vamos a hablar de muchos nombres y de muchas fechas, así que espero que se pueda entender bien. Lo estoy haciendo de una forma súper comprimida, pero bueno, pues con esa buena intención y con las mejores palabras posibles, ¿no? Entonces, llegado a esta situación, una vez que Ali toma esa decisión, aquí empiezan a surgir nuevos conflictos alrededor. Como digo, cuando tú tienes que gestionar un territorio tan grande, obviamente no puedes estar desplazándote de forma presencial a cada uno de los lugares. Y normalmente, y esto se ha hecho así siempre en la historia, se designa a alguien como representante del califa, lo que viene a ser un visir, ¿vale? En el caso de Ali, en la zona de Siria estaba la figura de Muawiyah, que era como, digamos, pues el gobernador o el visir que estaba, ¿no?, bajo el mandato de Ali, ¿no?, como califa. Y él, desde Siria, no aprueba esta decisión, esta postura de Ali de dejar a un segundo plano, pues, el tema de la justicia. Y a partir de ahí se genera un conflicto entre Ali, por un lado, ¿vale?, Muawiyah, y luego la figura de Aisha, Zuhair y Talha, ¿vale? Y aquí es importante porque hay gente que cree que esa fitna comienza con Ali, y no empieza con Ali, empieza después. Lo que vemos durante el reinado de Ali, este califato, es que
ya hay estos desencuentros, estos malentendidos y estos primeros conflictos bélicos que van, digamos, caldeando el ambiente y que van generando una serie de tensiones aún mayores que originarán a posteriori, pues, el desastre, digamos, ¿no? O sea, la gran división, la gran fitna del Islam. Ayer, curiosamente, hice en Instagram una pequeña encuesta para saber qué conocían las personas sobre todo esto y mucha gente votó en la pregunta de cuándo se produce la división en el Islam, votó como respuesta esto, que fue durante la época de Ali, ¿no? Pero no, fue a posteriori. Entonces, para recapitular, se da un conflicto. Aquí, Aisha, y quiero mencionarlo, aquí se produce una batalla, se conoce como la batalla del camello, en la cual participa Aisha, esposa del profeta, Muhammad, que la paz esté con él, como jefa militar y política, ¿vale? Y es importante tener presente que estos episodios que ocurren en la historia del Islam no son especialmente orgullosos. Y es por eso que muchas veces no se explican o se relativizan, se minimizan o se pasan por alto, porque no es agradable el explicar que esos sahaba, esos compañeros del profeta que consideramos que eran personas del más alto nivel y que conocían el Islam muchísimo mejor que nosotros, tuviesen conflictos entre sí y conflictos que derivaron en guerras. ¿Vale? Entonces, quiero mencionarlo porque escucho mucho a día de hoy este discurso por redes sociales de tenemos que ser como los sahaba, ¿no? Como esos compañeros del profeta. Y sí, claramente deben ser nuestro referente como musulmanes en cuanto a esa moralidad, a ese comportamiento, a ese respeto. Pero también no hay que olvidar que ellos, igual que nosotros, eran personas humanas, con sus fallos, con sus errores y con, sus aciertos también. Entonces, en este caso, cuando se dan este tipo de conflictos, tenemos que partir de la idea de que ni Ali quería enfrentarse a Aisha. Pensad que Ali tiene vínculo sanguíneo con el profeta, era su primo, ¿vale? Entonces, y su yerno también, porque estaba casado con su hija Fátima. Entonces, ni Ali quiere enfrentarse con Aisha, que es esposa del profeta, ni Aisha quiere enfrentarse con él, ¿vale? Se ven, digamos, abocados a esta situación, pues a raíz de este tipo de presiones a la hora de resolver el tema de Uthman, ¿vale? Precisamente Zubair, y Talha van a pedir ayuda a Aisha porque al ser madre de los creyentes, ¿no? O sea, al ser ese referente en la época, consideraron que ella quizá podía persuadir de alguna manera a Ali en todo esto, ¿no? Sin embargo, lo que digo, al final, aunque ambos bandos fueron con la intención de resolver ese conflicto de la mejor manera, porque ninguno de los dos quería ese enfrentamiento directo, pues inevitablemente acabó siendo así. Y hubo una guerra, que es lo que se conoce como la batalla del camello. Y se conoce así, me llama esto especialmente la atención, y es algo que menciona Asma Lamravet en el libro que tiene, que es la biografía de Aisha. Os lo voy a dejar también en la cajita de información, por si os interesa. Es que se llama la batalla del camello haciendo referencia al camello en el que iba Aisha, ¿vale? Como jefa militar y política. Entonces, es curioso porque, como digo, se hace referencia al camello, pero no se hace referencia a la figura de Aisha y el papel tan activo e importante que tuvo en ese momento, ¿no? Entonces, para resumirlo, tenemos dos bandos principales. Por un lado, el de Ali y por otro lado, el de Muawiyah, ¿no? Este gobernador, este visir sirio que mete presión por hacer justicia del asesinato, ¿no? Y dentro de este bando también es donde Aisha, junto con Talha y Zubair, se posicionan, ¿no? Bien, estos conflictos, estas tensiones que dan lugar pues, como digo, incluso a estas batallas como la del camello, llegan a un punto
una encrucijada en la que mutuamente deciden resolver a través del arbitraje para no generar un conflicto mayor, para no al final perjudicar y dañar a la propia comunidad musulmana a nivel moral, ¿no? A nivel físico, ¿no? Entonces, deciden hacer un arbitraje. A raíz de esta situación, y por eso digo que es que la historia se va complicando, hay un grupo de esta comunidad de musulmanes, porque hasta este momento, aunque haya estos conflictos, volvemos a lo mismo, no estamos hablando de sunís ni de chiitas, estamos hablando solo de musulmanes, ¿vale? Todos iguales. A partir de este momento surge un pequeño grupo que defiende el hecho de ir con la espada por delante y resolver el conflicto en la batalla. Y utilizan versos del Corán sacados totalmente de contexto para defender esta idea de que la voluntad de Dios se refleja en el resultado de la batalla y que por tanto hay que luchar para poder llegar a esa decisión final y a esa solución que está alineada con la voluntad de Allah. ¿Entendéis? Este grupo minoritario, por cierto, se le conoce en ese momento, a día de hoy siguen existiendo, pero es verdad que ha como transmutado el grupo. Pero originalmente, bueno, pues era un grupo, vamos a decir, extremista, que malinterpretó estos versos del Corán, los utilizó de acuerdo a sus propios argumentos, a su propia forma de entender el mundo, ¿no? Y fueron conocidos y son conocidos como los Hawarish. ¿Por qué os explico esto? Porque también es importante tener en cuenta de dónde surgen los diferentes grupos. Esta sería como la primera secta del Islam, los Hawarish, ¿vale? Que van antes de los sunís y de los chiitas, que es lo que todo el mundo tiene en mente. Volviendo otra vez a esa situación, a ese mapa general del territorio y a toda esa expansión con lo que eso implica, es decir, diferentes tribus, diferentes formas de vida, etc., hay que tener en cuenta que no todo el mundo que aceptó el Islam en ese proceso de expansión, digamos, tuvo una vinculación directa con los compañeros del profeta, con la revelación, es decir, que muchas veces ellos aceptan el Islam, pero traen en la mochila de serie, ¿no?, un tipo de vida y de educación más típica y propia de las tribus preislámicas, donde los conflictos se resolvían pues a través de la lucha, ¿no? Y donde, bueno, la famosa frase de diente por diente, ¿no? Ese concepto de venganza, de hacerte lo mismo que tú me has hecho, de pagar con sangre, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas eran muy comunes antes del Islam. Entonces, aunque abracen el Islam, digamos que es algo que llevan de forma innata dentro de ellos y pues en conflictos, en situaciones como estas tan delicadas donde había muchísima tensión y donde digamos que había dos bandos distintos, pues surgen este tipo de grupos extremos que no se adaptan, o sea, no implementan, podríamos decir, ¿no?, las enseñanzas del Islam, sino que utilizan el Islam a su conveniencia. Por tanto, llegados a este punto, para recapitular, tendríamos por un lado ese bando de Ali, por otro lado el bando de Muawiyah, y a raíz de ese intento de aclarar, de resolver el conflicto con el arbitraje, surge el minigrupo o la primera secta del Islam, que serían los Hawarish, que a día de hoy, como digo, han transmutado mucho lo que es su creencia, se ubican en la zona de Omán y interpretan el Islam de una forma distinta a los sunís y a los chiitas. Sin embargo, como son minorías, no les voy a dar protagonismo en este vídeo, ya que simplemente necesito hablar de ellos para poder luego contextualizar esa gran división del Islam, ¿no? Esa fitna. Ya se puede crear más contenido como una especie de serie hablando más en detalle sobre todo esto, pero aquí simplemente lo que quiero que tengáis presente es que
cuando se da este conflicto, aún no se ha dado esa ruptura. Digamos que los primeros que se salen o que rompen con ese concepto de comunidad islámica serían los Hawarish, pero aún no estamos hablando de esa fitna. Así que en definitiva, para resumirlo mucho, es importante mencionar a los Hawarish dentro de este contexto porque serán ellos quienes asesinarán a Ali, después de mantener esa postura y de ese descontento y ese conflicto y esa presión que tienen por las decisiones que está tomando como califa. Ahí, a la muerte de Ali, es cuando empieza realmente esa gran fitna y esa división del Islam. Y esto es lo que voy a hablar en el próximo vídeo, inshallah, que publicaré pasado mañana, para no extenderme mucho más en esto y que retengáis sobre todo toda esta información, porque es muy importante ese contexto histórico en el que se da. No es algo que ocurre tras la muerte de Ali, es algo que ocurrirá con su hijo, con el nieto del profeta Muhammad, que la paz esté con él, después de la masacre de Karbala. Y es lo que, inshallah, pues explicaré en el próximo vídeo. Aún así, como digo, he intentado resumir toda la información lo mejor posible, tratando de no extenderme demasiado, aunque es importante hablar de todo ello. Y aquellas personas que les interese, que quieran profundizar más, que quieran saber más datos de fechas, de documentos, etcétera, de todas esas fuentes que nos hablan de estos eventos, sabed que en el programa Oasis que tengo, el programa de observación y apreciación del saber islámico, trato más en detalle estos temas, porque son principales y fundamentales para poder entender en sí la historia del Islam, el mensaje, la creencia que a día de hoy tenemos, incluso pues esas diferencias que existen en el día a día, en la práctica, entre los sunís y los chiitas, y que se remontan a esta primera fitna del Islam. Así que, si os interesa saber más sobre el programa Oasis, dejádmelo saber en los comentarios, me ponéis la palabra Oasis junto con vuestro correo electrónico y os hago llegar el enlace, inshallah, con toda la información. Y pues para quienes queráis estar al tanto simplemente por aquí, por el contenido gratuito que comparto en el canal, como digo, pasado mañana tendréis la segunda parte donde hablaremos precisamente qué ocurre después del asesinato del cuarto califa Ali ibn Abu Talib. ¿Qué ocurrirá? ¿En qué desemboca todo eso? Estamos hablando de la masacre de Karbala y qué surgirá a partir de ese momento como nueva doctrina religiosa que en sí parte de un conflicto político. Nada más, nos vemos por aquí por el canal.